Ok. El siguiente compromiso habla acerca de cómo es importante crear un sentido de calidez familiar dentro del círculo de la iglesia. Así que me gustaría que empezáramos usando nuestra imaginación. Así que póngase usted en su barrio, donde está su iglesia o donde vive, y piense en lo siguiente. Va caminando, se encuentra con un joven y este joven está entusiasmado. Y cuando usted le pregunta por qué está entusiasmado, el joven le dice, estoy entusiasmado con mi iglesia. Y usted se sorprende, ¿no? Porque qué joven entre 15 y 30 está entusiasmado con su iglesia. Y usted le pregunta, bueno, y si estás entusiasmado con tu iglesia, ¿por qué? ¿Por qué estás entusiasmado con tu iglesia? Piense en esa pregunta. ¿Cuál cree usted que sería la respuesta de este joven? Pueden comentarlo entre ustedes o pueden decirme. Por el pastor. Conocí a una chica. Tengo una chica en la iglesia y por eso estoy entusiasmado con la iglesia. ¿Qué más? Compañerismo. ¿Qué otra cosa? Ahí están mis amigos, hay buena comida, está el potluck cada semana. La música. ¿Okay? Y podemos seguir buscando un montón de respuestas que nuestros jóvenes tienen en relación a por qué están entusiasmados con la iglesia. Lo interesante de este estudio, cuando estábamos hablando de iglesias que están rejuveneciendo, es que cuando el estudio empezó a preguntarles a estas iglesias, los jóvenes en estas iglesias, la razón por la cual ellos estaban tan entusiasmados en su iglesia, esta fue la respuesta. Frecuentemente los jóvenes contestaron, nosotros nos sentimos como una familia. Es decir, no es la vida de la iglesia, no, es mi vida. Es las partes de mi vida en las cuales la iglesia está ahí, sí es difícil y toma tiempo, pero estamos todos juntos. Estamos todos juntos y nosotros estamos ocupados en crear un espacio en el cual yo me siento a gusto y además no podría yo vivir sin ellos. Miren, cuando yo llegué a este país hace 30 años atrás, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que como inmigrantes, muchos de nuestros jóvenes y de nuestros adultos vienen a este país y la única familia que tienen, ¿cuál es? La iglesia. Porque toda su familia está allá en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Cuando llegan a la iglesia, este es mi hogar, esta es mi casa. Y lo mismo sucede para los jóvenes de segunda, tercera, cuarta generación, en la cual ellos están viendo que el lugar donde ellos pueden encontrar esa calidez de una familia debería ser en la iglesia. Cuando el estudio siguió investigando, empezaron a darse cuenta de que había un montón de palabras que se repetían, constantemente se repetían. Y estas palabras se repetían de esta manera. Cuando yo pienso en mi iglesia, cuando yo pienso en el lugar en el cual me siento a gusto, este es un lugar en el cual me siento bienvenido. Es un lugar en el cual me siento aceptado. Pertenezco. Puedo ser auténtico. Hay hospitalidad. Cuidado, es decir, me siento protegido. Y estos muchachos continuamente entre 15 y 29 empezaron a compartir con los investigadores el hecho de que estas palabras hacían de su iglesia un lugar cálido, un lugar en el cual había familia. Y poco a poco se empezaron a dar cuenta de que este tipo de descripciones estaban basadas en historias que sucedían dentro de la iglesia. Así que sentados en un círculo con los jóvenes, uno de los investigadores escuchó el nombre de Bill Wallace. Oh, yo no estuviera aquí en la iglesia si no fuera por Bill. ¿Y quién es Bill? Cuéntanos de Bill. Y los investigadores pensaron, Bill debe ser este joven dinámico que tiene tiempo para estar metido con los jóvenes. Y cuando se dieron cuenta, Bill era un hombre de 75 años de edad. Y empezaron a preguntar con Bill, ¿qué es lo que haces?
Bueno, el asunto es que él empezó a contarle a los investigadores la vida que él pasó. Saben que cuando yo era muchacho, ningún adulto se presentó en mi vida. No había ningún adulto que estuviera preocupado por mí. No había ningún adulto el cual yo podía hablar y el cual me podía resolver y ayudarme a resolver mis problemas. Y cuando él se dio cuenta de que lo mismo estaba sucediendo en su iglesia local, dijo, esto no puede ser posible. Así que lo que yo voy a hacer es que I'm gonna show up for the young. Es decir, yo voy a estar ahí, voy a estar presente. Así que lo que Bill empezó a hacer es que se dio cuenta de dónde estaban los jóvenes. Empezó a ir a esos lugares donde ellos estaban presentes. Se iba a los equipos, cuando iban a jugar fútbol, ahí estaba. Cuando había presentaciones en la iglesia, ahí estaba. Cuando había una cena, ahí estaba. Es más, él mismo los invitaba a pasar tiempo juntos. Una de las cosas que Bill hizo era que empezó a pensar en cada joven y se aprendió el nombre de ellos. Yo les tengo un reto para ustedes en esta mañana, en esta tarde ya casi. ¿Cuántos de ustedes me pueden dar el nombre de 5 de sus jóvenes entre 15 y 29, nombre y apellido? I'm impressed. Porque lo primero que sucede cuando alguien quiere sentirse familiar es que llegas y lo mencionas, hey Brian. No le dices, hey tú jovencito. Hey tú, por mucho tiempo a mí me conocieron, nunca sabían mi nombre, pero sabían que yo era el hijo del pastor García. Hey, tú hijo del pastor, ¿me entiendes? Pero mi nombre, ¿quién sabe? Entonces empieza a suceder que en la juventud está pensando en alguien que esté ahí. Alguien que me haga sentir que estoy en casa. Alguien que me haga sentir seguro. Y esta persona, ya sea un adulto o un joven o quien sea, necesita formar parte de una familia en la cual hay esa calidez de hogar. La iglesia tiene que ser un lugar en el cual hay una calidez y los jóvenes se sienten a gusto. ¿Por qué se involucran? ¿Por qué están presentes los jóvenes en estas iglesias? 45% dicen que están involucrados gracias a las relaciones que tienen. Es decir, si no fueran por las relaciones que tienen dentro de la iglesia, ¿dónde estarían? Probablemente estarían fuera. Serían parte de ese 50% que antes de llegar, después de terminar la preparatoria, un año después se van de la iglesia. Pero gracias a las relaciones que tienen ellos en la iglesia, entonces se quedaron dentro. Hay ciertos mitos que esta idea de familiaridad, de compromiso, de calidez, de familia rompe constantemente. Y es la siguiente: que tenemos que tener un gran presupuesto para que nuestra iglesia sea exitosa. Que nuestra iglesia necesita tener un servicio contemporáneo y como dijo, tener humo aquí. ¿Ok? Que necesitamos que nuestra iglesia esté a la moda. Como dirían en México, ¿no? Que nuestra iglesia sea padrísima. O chida. ¿Ya no? Fregona. O sea, pero, ¿me entienden? Y esos son mitos. Cuando en realidad casi el 45% de los jóvenes que se quedan en una iglesia no están porque tienen un gran budget, no están porque la iglesia es contemporánea o porque está llena está a la moda. No, es simplemente porque hay una relación que los mantiene conectados. Exactamente. Si nosotros podemos ver esa calidez de hogar, es lo mismo que le estaba diciendo. Nosotros como latinos, lo más importante para nosotros, ¿qué es? Es la familia. Y vamos a hacer cualquier cosa por la familia. Los jóvenes están buscando ese mismo sentido de pertenencia, de aceptación, de calor humano dentro de su hogar. Así que lo que sucede es que the warm is the new cool. Es decir, esa calidez está de moda ahora.
Y los jóvenes no están buscando estar de modas en el sentido del mundo. Están buscando tratar de ser de moda en el sentido de la capacidad que la iglesia tiene de amarlos. Y con eso, yo no necesito una máquina de humo. Yo no necesito un servicio contemporáneo. Yo no necesito un gran budget. Simplemente necesito que mi iglesia sea una iglesia que esté dispuesta a amar a los jóvenes. Cuando los jóvenes estaban hablando de su iglesia a otros, le estaban describiendo su iglesia a otros, solamente el 12%, de los jóvenes mencionaban el culto. Y solamente el 9% de los jóvenes mencionaron el tipo de culto. Así que imagínense, ese es un número pequeño de cómo un joven está describiendo su iglesia. ¿Cómo describen a la iglesia? Mi iglesia, tengo relaciones, it's my home, it's my family. Eso es lo que están describiendo los jóvenes con las iglesias. Los jóvenes describieron a su iglesia de esa manera nada más. Ahora, aquí está la información. Solo 12 hablaron de adoración y solo 9 hablaron del estilo de la adoración. Pero cuando la misma pregunta se les hizo a los pastores de estas iglesias, miren cuál fue la respuesta. Creo que sacamos ese. ¿Estaba atrás? Perdón. Me la cambiaron La eficiencia de la mayoría de los pastores, el doble de los pastores mencionó la música en relación a mi iglesia es eficiente porque tenemos buena música. Tenemos música a la moda. Y es el doble de lo que los jóvenes mencionaron. ¿Entienden? Así que creo que a veces como pastores tenemos ciertas ideas equivocadas en relación a lo que debería ser un culto y cómo debería presentarse un culto. Así que, y no me tomen a mal, no estoy diciendo que estas cosas no son importantes, no estoy diciendo que el culto o la adoración o el estilo de adoración o la música o los himnos o los cantos espirituales no son importantes, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al hecho de que probablemente le estamos dando demasiado énfasis. Estamos pensando de que esto es lo único que necesitamos para que nuestra iglesia sea eficiente y exitosa. Y eso no es cierto. Es las relaciones que nosotros podemos tener con nuestros jóvenes. Ahora, ¿qué ideas podemos tener para que una iglesia empiece a sentirse cálida? Para que podamos sentir el deseo de reunirnos. Las reuniones de adoración tienen que ser menos como un teatro y más como una sala de hogar. ¿Okay? No quiere decir que vamos a cambiar todas nuestras bancas y vamos a poner puros sofás. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al hecho de que ustedes vean cuál es su culto. Y sí, y quizás nosotros como iglesias adventistas latinas no tenemos el problema de hacer de nuestro culto un teatro, ¿all right? O sea, no tenemos máquina de fog y no tenemos luces y de colores, etcétera, etcétera. Ese no es el problema. Pero lo que yo estoy pensando como iglesia adventista es nuestro énfasis en la liturgia. Right? Le estamos dando mucho énfasis a la liturgia, ¿no? Y creo que fue el Pastor Peña que mencionó en nuestra junta el lunes de regional, que él trató de cambiar solamente el orden, ¿no? En vez de tener la oración primero, la tuvo después y se le vino el mundo encima. Me refiero a eso. En vez de que nuestra adoración sea tan estricta y tan sellada y tan inamovible, hacer de nuestro tiempo de adoración. ¿Por qué? ¿Qué es el tiempo de adoración? El tiempo de adoración es el momento en el que todas las familias de la iglesia vienen a adorar a Dios. ¿En qué? En familia. Y si no estamos dispuestos nosotros a mover el ambiente de oración de nuestra iglesia a un sentido familiar en vez de ser tan estricto, entonces lo que estamos haciendo es que la gente en familia no está viniendo a adorar.
El sábado pasado, una muchachita de 15 años me partió el corazón. Bueno, empezó con el hecho de que todos los teenagers, 8 de ellos, me dijeron, pastor, queremos hablar con usted. All right. Y parecía importante, así que dejé la escuela sabática de adultos, me bajé con ellos y empecé a escucharlos. Pastor, nosotros queremos ser escuchados. No sentimos que esta iglesia es nuestra iglesia. Yo estoy aquí y con lágrimas en los ojos, una de ellas, Jasmine, me dice, yo estoy aquí porque mi mamá quiere que yo esté aquí y porque yo no quiero que mi mamá se sienta triste. Pero esta iglesia no la siento como parte mía. Y yo y mi hermana y mi hermano nos sentimos de esa manera. Yo me levanté y regresé para predicar con lágrimas en mis ojos. Cuando alguien que es el futuro de nuestra iglesia tiene el deseo de salir corriendo de nuestra iglesia porque no hay ese ambiente familiar, no los quieren, no los aceptan, los critican constantemente, imagínense para dónde va nuestra iglesia. Así que tengamos en cuenta el hecho de que a veces la excelencia, la excelencia puede ser la que mata nuestro sentido familiar. Vamos a hacer la liturgia acá y vamos a hacer la liturgia así y vamos a hacer esto acá y no podemos movernos acá. La excelencia y se ve todo bien bonito y el programa salió excelente y fue minuto a minuto, pero estamos matando el sentido de familia en nuestra iglesia. No hay ese sentido de calor humano. ¿Por qué? Porque es más importante de que todo salga ¿qué? De que todo salga bien. En esta quiero compartir esta frase con ustedes. Los jóvenes no andan buscando una cristiandad que sea a la moda. Solo están buscando una cristiandad que sea real, verdadera y auténtica. Las máquinas de humo no son requeridas. Eso es lo que están buscando nuestros jóvenes. Están buscando nuestros jóvenes un lugar en que la iglesia, el hermano, la hermana, el joven, el anciano, todo el mundo sea auténtico. Y eso se encuentra en familia. Ustedes saben las cenas de familia, ¿no? Donde todo el mundo explota porque todo el mundo se siente en la libertad de ¿qué? De hablar, porque es la casa. Si no lo hago aquí, ¿dónde no lo hago? El Señor desea que nosotros hagamos este tipo de familias entre nosotros. Y quiero compartir un video, espero que esté el video ahí, sí. Quiero compartir este video con ustedes y quiero que este ilustra muy bien cómo alguien encontró y dio ese tipo de calidez familiar dentro de su iglesia. Probably 2-3 minutes. I'm almost done.
I've been getting so much of this lately, so many texts and messages from kids telling me they're praying for me, thanking me for the impact I've had in their life. Whatever kindness or goodness you see in me, it's all because of Jesus only. Young people today need and want and are looking for adults who will take the time to listen to their stories without judgment, without criticism. And I realize that through contacts with adults who really care about them, there are opportunities to share the love of Jesus with them. La calidez de una familia es un camino de doble vía. Este hombre entregó todo lo que tenía para que los muchachos supieran de que había alguien que los cuidaba y que los amaba. ¿Y cuál fue el retorno? Cuando él lo necesitó, los jovencitos estaban ahí. ¿Qué ideas podemos hacer para mantener nuestra iglesia cálida? Número 1, ustedes saben, tenemos un camino que recorrer. Muchos de nosotros hemos estado en ese camino por 30 años. Y es difícil que alguien venga a este camino de 30 años y se sienta a gusto. Bueno, hagamos rampas de entrada, de tal manera que los que no están caminando por 30 años, pero que acaban de entrar, se sientan a gusto. ¿Es tu iglesia una iglesia amante? ¿Es una iglesia cálida? ¿Acepta los nuevos? ¿Acepta los diferentes? ¿O simplemente los dejamos a un lado? Hagamos actividades de servicio, de actividad social. Hagamos evangelismo, potlucks. Que tengan un compromiso a corto y a largo plazo. De tal manera que los que acaban de entrar se sientan a gusto comprometiéndose por 2 días. Pero los que necesitan más puedan comprometerse por 3 meses o 1 año. Idea número 2. Esta idea número 2 es hacer que cada adulto de nuestra iglesia agarre a un joven y que 5 de nuestros adultos conozcan a este joven al derecho y al revés. Sepan su nombre, dónde está, cuáles son sus problemas, cómo le va en la escuela, cuál es el nombre de sus padres, de tal manera que 5 mentores puedan estar ayudando a un joven a mantener. ¿Qué joven no se va a quedar en la iglesia cuando sabe que hay gente que lo ama, que lo quiere y que lo conoce? La iglesia debería ser como nuestra familia. Y los jóvenes, tanto como los adultos, pueden discipularse unos a otros. Es increíble la cantidad de cosas que nosotros podemos aprender por los jóvenes y las cosas que los jóvenes pueden aprender de nosotros. La calidez no solamente es para iglesias pequeñas, ¿okay? La calidez es también para iglesias grandes. ¿Cómo se hace? Una iglesia simplemente agarró a su pastor y a todo el staff y ellos tienen cultos cada 2 semanas en el cual ellos oran por sí mismos, se preocupan el uno por el otro, resuelven sus problemas y eso que sucede al nivel de staff se empieza a replicar en la iglesia, porque el anciano que tuvo eso, lo va y lo hace allá afuera. Así que hagamos de nuestra iglesia una iglesia en la cual los jóvenes se sientan amados, queridos, aceptados y que sea un hogar cálido para nosotros y para ellos también. Hidden, la mayoría de nosotros somos o estamos en iglesias donde la gente no vive en nuestra comunidad. La gente viaja 20, 30 minutos para venir a la iglesia. ¿Cómo se puede mantener un ambiente cálido de familia cuando yo solamente te veo el miércoles de noche y el sábado o quizás solamente el sábado? Yo creo que podemos hacer, en mi experiencia como pastor, lo que yo me he dado cuenta que sucede es, uno, que yo necesito maximizar el tiempo que yo tengo en la iglesia con ellos.
Es decir, que ellos, todos los sábados, yo estoy a la puerta de la iglesia saludándolos. ¿Okay? Todos los sábados. Y por mucho tiempo me dio vergüenza no poder decirle, hermana María, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en la semana? Porque no me podía aprender el nombre. Y eso es lo que usted debe saber, el nombre de sus miembros. Ellos son su familia. Yo sé que algunos la vida de familia es tan estresante que hasta se les olvida el nombre de sus hijos. Pero conocer a nuestros hijos, ¿okay? Conocer a nuestros hijos y saber sus nombres es importante. Así que saben cuál es su vida. La segunda es que por más lejos que los miembros de iglesia vivan, siempre hay un grupo de 3 o 4 que viven cerca. ¿Okay? Los grupos pequeños son excelentes para hacer no solamente evangelismo, sino para mantener ese sentido de comunidad con la iglesia a pesar de que viven lejos. Yo les voy a decir, el este de Los Ángeles, mucha gente, tengo varios que viven en Pico Rivera, tengo algunos que viven en Bell Gardens, y entonces lo que estamos tratando de hacer es crear ese tipo de comunidad en grupos pequeños que los va a mantener juntos como familia.